las causas genéticas de la hidrocelulitis supurativa familiar. Como todos ustedes saben, el genoma es un manual de instrucciones. Está constituido por un montón de tomos. Cada tomo es un cromosoma. Cada página de cada tomo contiene un gen, y el gen es un conjunto de instrucciones para hacer una pieza, que es una proteína, de la máquina final, que es el ser humano. Entonces tenemos una máquina, un ser humano, que está formado por piezas, proteínas, que tienen función dentro de las células. Cada pieza, las instrucciones para hacerla vienen en un gen, y los genes están todos reunidos en tomos, que son los cromosomas. Lo que ocurre es que además, cada uno de nosotros recibe dos copias del manual. Una la recibimos de nuestros padres y otra la recibimos de nuestras madres. La copia paterna y la materna. Y juntas interactúan, y es lo que hace que nos parezcamos a nuestros padres, pero no seamos copias idénticas de nuestros padres. Claro, yo como genetista me interesa la enfermedad genética. La enfermedad genética se produce porque en una de esas páginas del manual, en uno de esos genes, hay un error. Entonces, una pieza que tenía que elaborarse de manera apropiada ya no se elabora de esa manera. Entonces tenemos que o bien la pieza no se produce en absoluto, o bien la pieza es defectuosa y causa problemas. ¿Qué tipo de problemas puede causar? Bueno, pues tenemos, para un mismo tipo de enfermedad, no todos los pacientes están enfermos exactamente de la misma manera. Entonces, incluso dentro de lo que se consideraría la normalidad, tenemos pacientes que tienen lo que sería el mejor alelo posible, es decir, la mejor instrucción para hacer la mejor pieza posible, el alelo óptimo. Hay pacientes que tienen un alelo que no es el óptimo, pero es el normal, o lo que consideraríamos normal. Hay pacientes que tienen ya un gen con unas instrucciones un poco defectuosas, y esto les genera un pequeño problemita de salud, y podemos ir teniendo cada vez peores daños en ese gen, y cada vez eso significa que la pieza funciona peor, hasta que ya hay veces que la pieza es completamente defectuosa. Eso explica que pacientes que tienen una misma enfermedad, que la reconocemos como una entidad clínica separada, pues esa enfermedad sea distinta en la expresión de sus grados. Ustedes han visto que en el caso de la hidradenitis supurativa mencionábamos las etapas de Hartley. No es lo mismo estar en el estadio 1 que en el 2 que en el 3. Y eso tiene que ver directamente con la gravedad de las lesiones a nivel del gen que se producen. También tiene que ver con otras cosas que hablaremos a continuación. De luego, hoy el ordenador está dispuesto a hacerme la guerra. Bien, ¿de qué están hechos los genes? Los genes están hechos de esta sustancia, esta molécula, que es el ácido desoxirribonucleico, el ADN, del que todos ustedes han oído hablar, la molécula en forma de doble hélice, y los cambios que producen lesiones se producen a este nivel, son lo que llamamos mutaciones, esas averías, en los que la secuencia normal de bases se altera, y entonces donde había la base correcta, que es una A, pues pasa a haber otra base diferente. El problema es que la herencia no lo explica absolutamente todo. Siempre hay una interacción entre lo que recibimos de nuestros padres y el ambiente en el que vivimos. El agua que bebemos, el tipo de ejercicio que hacemos, la dieta que tenemos, el trabajo que tenemos, nuestro estilo de vida. Y eso es lo que pueden ver aquí. Estos son dos grupos de hermanos, ambos bastante conocidos. Estos son los hermanos Kennedy. Tienen un gran parecido familiar. Es lógico, son hermanos, han heredado genes del padre y de la madre, no son exactamente los mismos genes en los tres casos, porque los tres hermanos no son gemelos idénticos, pero el parecido es bastante obvio. Aquí el parecido principalmente se debe a la herencia genética. Sin embargo, este grupo musical, los Jackson 5, lo que nos llama la atención de más parecido entre los cinco es el clásico pelo setentero a la ofro, y eso es ambiente. Es decir, tienen parecido familiar, es obvio, pero lo que más destaca en este parecido es el ambiente, es una cosa que les viene de fuera, no es su herencia genética. Y la tarea del genetista es entender en una enfermedad si las cosas vienen por el genotipo o por el ambiente. En suma, no todo el parecido es necesariamente debido a la herencia. Bien, estas reflexiones han llevado a que durante muchísimo tiempo no se pensase que la hidrosadenitis es una enfermedad
con base genética. Como saben, se lo he mencionado anteriormente, Velpeau describió la enfermedad en 1831 por primera vez, y sin embargo no es hasta 1984, 150 años después, que un genetista empieza a decir que hay una evidencia de que hay una forma familiar de la enfermedad y que esa forma familiar se comporta como una enfermedad genética monogénica con ciertas características. Entonces, este es Fitzsimmons en el año 84 y en el 85, en dos artículos que crean el campo de la genética de la hidroxadenite supurativa familiar, descubre que al menos el 40% de los pacientes tienen antecedentes familiares. Digo al menos porque depende de las cohortes. En la cohorte que tengo reunida en mi hospital solo tenemos 10 casos esporádicos y en cambio tenemos como unos 70 casos familiares, lo cual indica que sería mucho más del 40% de los pacientes que tendrían antecedentes familiares. Lo que se observa es que la herencia es de tipo autosómico dominante, esto lo explicaré a continuación, y analizando la distribución de pacientes y de individuos sanos en las familias, se llega a la conclusión de que probablemente algunos individuos portadores de la mutación no padecen la enfermedad. Y eso es lo que nosotros técnicamente denominamos penetrancia incompleta. La mutación está, pero no causa la enfermedad. Como veremos después, la cuestión de la penetrancia incompleta, si llegamos a entenderla, nos proporciona una posible manera de intervenir terapéuticamente. Bien, ¿en qué consiste la herencia de tipo dominante? Bueno, pues como he dicho antes, todos tenemos dos copias del manual, una paterna y una materna. Les recuerdo que en este tipo de gráficos que representan una familia, estos son los padres, este es un hijo, los cuadrados representan a los varones y las mujeres están representadas por círculos. La regla mnemotécnica que enseñamos es que los varones somos cabezas cuadradas y las mujeres tienen curvas. Eso no se olvida a nadie. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en la herencia de tipo dominante? Pues de las dos copias que hemos recibido, una de nuestras copias está dañada, solamente una. Y eso es suficiente para que se produzca una pieza defectuosa que al interactuar con la pieza sana de la otra copia produce la enfermedad. Es lo que le pasa a estos dos varones. Una pieza defectuosa, una pieza defectuosa. En este caso, el hijo la ha heredado de su padre. Cuando esto lo vemos, luego lo que observamos es que el riesgo de transmisión es del 50%, porque el padre puede entregar o la copia de la izquierda o la copia de la derecha. Esto se produce de manera perfectamente al azar, es como tirar una moneda al aire, por tanto, el riesgo de transmisión de la mutación es del 50%. Cuando esto lo vemos en una familia real, como es esta familia, pues lo que observamos es que efectivamente se producen diferentes eventos en los que algunos individuos heredan, como es al azar, pues aquí ha habido muchos en esta generación que han heredado la enfermedad, los símbolos rellenos son pacientes, aquí esto lo ha transmitido al 50%, al 50%, al 50%, aquí estos dos han tenido suerte y no han recibido la copia, aquí estos dos han tenido mala suerte y han recibido ambos la copia, y aquí estos dos pues se libraron. En la práctica observamos casos de penetrancia incompleta. Esto se ve muy nítidamente para un genetista cuando tenemos el caso de que el abuelo estaba afectado, el nieto está afectado y la generación de en medio, en este caso el padre, no está afectado, o si lo quieren aquí, pues con la madre. El abuelo está afectado, la madre está afectada. Aquí simultáneamente lo mismo, el abuelo está afectado, el padre no está afectado, los nietos están ambos afectados. En estos tres casos que ven aquí marcados en rojo, se ha transmitido la copia defectuosa, que la tienen aquí, pero no ha habido manifestación de la enfermedad. Si entendemos cuál es el mecanismo molecular que hace que estos individuos que tienen todas las papeletas para desarrollar la enfermedad no la desarrollen, eso nos proporciona una posibilidad de intervención terapéutica. Si de forma farmacológica o de algún otro método que inventemos podemos inducir el mismo fenómeno, podemos apagar la copia que produce la enfermedad y hacer que la hidradenitis deje de manifestarse. Sería como apagarla, aunque la copia siga estando. Esto estamos todavía muy lejos de hacerlo. Todavía no lo entendemos, pero es una de las esperanzas que tenemos. Bien, entonces, penetrancia incompleta consiste en eso. Un individuo porta la mutación y no padece la enfermedad. Por eso es muy importante que entiendan ustedes que cuando se les hace un diagnóstico genético, porque ustedes quieren saber si sus hijos van a padecer la enfermedad, en los casos en los que hayamos identificado la mutación, podemos saber con certeza si su hijo lleva o no lleva esa mutación. Pero lo que no sabemos es si el hijo va a tener la enfermedad o no la va a tener.
Se lo explico porque es un caso corriente de que alguien nos solicite un diagnóstico genético para un hijo que tiene 8 años. 8 años es una edad normalmente inferior para lo que se considera la edad de aparición de los primeros síntomas de la hidrosalinitis, que suele ser en torno a la pubertad. Entonces, ese hijo no sabemos si va a tener la enfermedad o no. Y lo que es más, tampoco sabemos en qué grado la va a tener, si va a ser una hidrosalinitis leve, moderada o grave. Bien, los primeros genes responsables se identificaron en el año 2010, casi 25 años después de los primeros trabajos genéticos. Es este artículo publicado en Science, en el que se describen que mutaciones en los genes que componen la gamma secretasa producen acné inversa, que es otro de los nombres que tiene la hidrosalinitis supurativa familiar. Entonces, en familias chinas se encontraron mutaciones en estos 3 genes, PSEN1, PSEN1 nicastrina, que codifican piezas que componen la gamma secretasa. ¿Y qué es la gamma secretasa?, se preguntarán ustedes. Pues la gamma secretasa es lo que llamamos una enzima proteolítica, o, en términos más sencillos, una tijera molecular. Es una molécula que corta otras moléculas, es una tijera, por eso pintamos aquí una tijerita. Y esa tijera está formada por 4 piezas distintas, que son estas que ven ustedes aquí, y para 2 de estas piezas, que son PSEN1 y APH1A, pues hay otra alternativa, como si tienen ustedes fundas de móviles y pueden poner la funda roja o la funda azul, pues esto es lo mismo. Podemos poner PSEN1 o PSEN2 en la tijera, o podemos poner APH1A o APH1B en la tijera. De estos 4 componentes sabemos que mutaciones en este y en este producen la enfermedad. ¿Por qué es interesante o fue tan impactante el descubrir que mutaciones de estos genes producen hidrosalinitis supurativa? Porque sabemos que el Alzheimer de tipo familiar, que es una de las formas más raras de enfermedad de Alzheimer, supone menos del 5% de los enfermos de Alzheimer, se produce por mutaciones en este mismo gen. Así que tendríamos mutaciones en un gen que en unos pacientes producen hidrosalinitis supurativa y mutaciones en el mismo gen que en otros pacientes producen enfermedad de Alzheimer familiar. ¿Y cómo explicamos esto? Bueno, pues esto es complejo de explicar, no tenemos todavía una explicación completa, pero pensamos que los tiros van por aquí. Aquí tenemos nuestra gamma secretasa, nuestra tijera molecular. Un individuo normal tiene, para entendernos, como si tuviese 2 copias, una paterna y una materna, de la gamma secretasa. Esto es la situación normal, este individuo funciona correctamente, no tiene enfermedad. En un paciente de hidrosalinitis supurativa familiar, lo que pasa es que por mutaciones en cualquiera de estos 3 genes, una de las copias está completamente inactivada, no funciona. Eso es lo que técnicamente llamamos haploinsuficiencia, y lo que significa es que solo hay la mitad de la capacidad de corte asociada a esta enzima. Lo que parece que ocurre en los pacientes de Alzheimer familiar es todo lo contrario. Hay una mutación en una de las copias, y donde antes teníamos una tijera que cortaba cuando correspondía, ahora pasamos a tener una sierra de cadena que corta a destiempo, y mucho más. Eso es exceso de dosis, más del 100% de la actividad. Y por eso las 2 enfermedades son claramente y nítidamente distintas. Todos los que hayan pasado por mi consulta saben que en la entrevista les pregunto si tienen algún caso de Alzheimer conocido en la familia. Por el momento no hemos encontrado ningún paciente que haya tenido simultáneamente ambas enfermedades, o sea que no sabemos realmente cuál sería el grado de interacción, ¿vale? Pensamos que en cierta manera el tener mutaciones de inactivación podría proteger contra el Alzheimer familiar, pero como el Alzheimer familiar es increíblemente raro en proporción con la mayor parte de los casos de Alzheimer, pues no tenemos una clara idea de si esto es así o no lo es. Bien, ¿cuáles son los resultados que puedo contarles hasta ahora de nuestra investigación? Hemos analizado los genes ya identificados en toda nuestra cohorte, más de 65 casos familiares ya y 10 casos esporádicos. Cuando hablo de casos esporádicos, me refiero a casos en los que hay un único individuo en la familia afectado por hidrosalinitis y no hay recuerdo de ningún otro individuo en la familia, según miremos hacia arriba, hacia los lados, es decir, los ascendientes, los hermanos, tíos, sobrinos, o los descendientes que también esté afectado, lo cual no quiere decir que no sea hereditaria. Ahora hablaremos de eso también. Bien, en estos aproximadamente 80 casos ya, solo hemos encontrado una familia que tenga mutaciones en estos genes, es una mutación en el gen PSEN. La mutación es nueva y hemos demostrado penetrancia incompleta. Tenemos al menos 3 individuos sanos que portan la mutación y ninguno de ellos ha manifestado la enfermedad. Y todos ellos tienen más de 60 años
Así que nos parece relativamente difícil que vayan a manifestar la enfermedad más tarde. No es imposible, pero puede ocurrir. Hemos analizado también en nuestra cohorte los otros 3 componentes de la gamma secretasa, que son buenos genes candidatos, y no hemos hallado nunca mutaciones causantes de enfermedad. Y luego, por métodos genéticos diferentes, seguimos analizando la cohorte, otros candidatos, o bien por secuenciación del exoma completo, lo último en tecnología genética. Hemos analizado hasta ahora, por este sistema, 4 casos familiares que corresponden a 14 individuos y bueno, el análisis no está completo. Lo que sí podemos decir a fecha de hoy es que las mutaciones en la gamma secretasa, en los genes que la componen, no parecen ser una causa frecuente de hidrosadenitis supurativa en la población española. Y esto no debe sorprenderles, porque lo que sucede en las otras poblaciones europeas es similar. Se han encontrado unas pocas mutaciones en algunos de los genes, por ejemplo, en PSEN1 y en la nicastrina, pero no en la mayor parte de los casos. Sobre esto hay una cierta controversia. Lo que se propone es que, como las familias chinas originales tenían unas hidrosadenitis peculiares, eran pacientes que tenían hidrosadenitis en grados graves, en la mayoría de los casos, y tenían además muchas lesiones en las zonas que se consideran atípicas, no las zonas de roce de las que hablamos todos, es decir, las ingles, las axilas, etc., sino en otros puntos, por ejemplo, la espalda, el cuello y la cara. Entonces, se ha propuesto recientemente que las mutaciones en estos 3 genes producirían ese tipo de hidrosadenitis más grave y que quedarían por descubrir otros genes. Bien, yo les puedo decir que por lo menos en nuestra corte eso no es así. Todos los pacientes, esta es una familia multigeneracional muy extensa, de 20 pacientes, ninguno de esos pacientes tiene mutaciones en las zonas atípicas. Así que probablemente los tiros no van por ahí. Probablemente hay otros genes en el genoma que modifican, o bien el ambiente en el que se mueven los pacientes de esa familia china induce la aparición de lesiones en otras áreas. Vamos a hablar un poco de nuevas líneas de investigación, lo que se llaman los efectos epigenéticos, que aunque no sean genética y sean epigenética, también los estudiamos los genetistas, que somos así de acaparadores. La epigenética se define como el estudio de los cambios heredables en la función de los genes, sin que se altere la secuencia de ADN, sin que aparezcan mutaciones. Lo que ven ustedes aquí son 2 gemelas idénticas, no se rían, son gemelas univitelinas, los llamamos los genetistas gemelos idénticos, aunque obviamente no son idénticas, no hay una diferencia notable de tamaño. Bien, esa diferencia es exclusivamente achacable al estilo de vida. Esta gemela, bueno, pues se alimenta mucho más que su hermana. Lo curioso es que sabemos desde hace aproximadamente unos 10 a 15 años que lo que nosotros hacemos con nuestra vida modifica la expresión de nuestros genes. Porque se produce una modificación que no es una mutación, es una modificación que se llama metilación, que está aquí reflejada en pequeñito, que altera la expresión de determinados genes. Y esa alteración se transmite a nuestra descendencia. Esto parece curioso, pero por ejemplo, sabemos que una hambruna que se produjo en los años 20 en Suecia ha sido la inductora de la epidemia de obesidad que padecen ahora mismo en Suecia. Esto ha puesto a demostrarlo, pero cuando se han mirado los abuelos de muchos de esos pacientes que tenían obesidad, pasaron por la hambruna. Entonces, la hambruna indujo modificaciones en los genes que favorecían que los individuos acumulasen más grasa, incluso con dietas relativamente normales. Y entonces es por la razón por la que cuando esos individuos la hambruna ha cesado, pues no se han vuelto a adaptar y están ganando mucho más peso de lo que les correspondería. ¿Qué factores sabemos seguro que inducen estos cambios? Pues 2 factores que ustedes conocen muy bien, la obesidad y el tabaquismo. Sabemos que inducen cambios en los promotores, inducen metilación del ADN, y esos cambios son transmisibles y pueden ser causa de que el individuo que tiene ese estilo de vida altere la expresión de sus genes y padezca una enfermedad, y pueden ser también causa de que esos cambios se transmitan a la descendencia. La buena noticia es que por métodos genéticos también podemos detectar esos cambios, lo que esperamos hacer en el futuro. Bien, para terminar, ¿por qué la genética? Bueno, pues por una razón muy importante y una segunda razón no tan importante, pero que va a determinar muchos aspectos del tratamiento. Como ha dicho anteriormente mi colega, el problema que tenemos es que no tenemos un tratamiento eficaz. No tenemos un tratamiento eficaz porque no entendemos exactamente
qué es lo que sucede en la enfermedad, lo que llamamos la etiopatogenia, no la tenemos clara. Todavía hoy día, periódicamente salen artículos diciendo, no, todo es el tabaco, no, el problema es la glándula sudorípara. No, en realidad estáis todos equivocados, el problema está en el folículo piloso. Y probablemente va a haber pacientes en los que el factor que desencadena esto está en cada uno de ellos y luego se dispara una reacción que afecta a todas las demás partes. Un reloj se puede avellar porque le quitemos la pila, le rompamos un mecanismo, le demos un golpe, por muchas cosas diferentes, y esto probablemente pasa en la hidrosalinitis. La ventaja de estudiar las mutaciones es que nos dicen, o nos van a sugerir por lo menos, cuál es la causa molecular última de que se produzca, que empiece ese defecto, esa enfermedad. Y eso nos va a permitir, con suerte, diseñar tratamientos de lo que llamamos en clínica la bala mágica, que van específicamente diseñados a tratar el defecto. Ejemplos de esos tenemos muchos. Por ejemplo, en el tratamiento de ciertos tipos de leucemias, las leucemias en concreto se trataban hasta hace no demasiado con métodos generales, como los que se utilizan ahora mismo de hidrosalinitis. Después se ha descubierto cuál es el defecto molecular, se ha diseñado una molécula que va justamente a corregir ese defecto y esos pacientes entran en remisión total, mientras que sigan tomando el fármaco, no manifiestan leucemia y su esperanza de vida, que antes era de un par de años, pues pasa a ser una esperanza de vida normal. Siempre les puede caer un tiesto en la cabeza, atropellarles un coche como cualquier otro, pero su esperanza de vida no está limitada ya por su leucemia. Entonces, esa es la razón principal por la cual yo abogo porque hagamos estudios genéticos en los pacientes de hidrosalinitis. La segunda razón, que es más sutil, tiene que ver con otra cosa que casi todos ustedes han experimentado, que es el retraso de diagnóstico. Es verdad que tenemos que hacer un trabajo en la atención primaria y yo aquí rompo una lanza por favor de que hagamos una guía clínica entre todos para que se pueda utilizar en la atención primaria. Es muy importante que nos demos cuenta de que el médico de atención primaria le llega a un paciente, no tiene mucho tiempo para mirarlo, ve un absceso, piensa que es un absceso y muchas veces no le da tiempo ni a preguntar si ha habido otros abscesos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hasta que no ve las cicatrices, que ya implican varios procesos inflamatorios seguidos, el médico no tiene ocasión de darse cuenta de que es hidrosalinitis. ¿Qué es lo que sucede? Que si ustedes saben que tienen algún familiar con hidrosalinitis, que ustedes mismos están diagnosticados y sabemos cuál es la mutación que tienen, hacer un diagnóstico genético para encontrar esa mutación es muy sencillo, es relativamente rápido y nos va a dar, sin desde luego un retraso de años, la posibilidad de saber si ese paciente en concreto le ha dado la mutación y si lo que tiene es un acceso común corriente o por el contrario debemos sospechar que es la primera manifestación de la hidrosalinitis supurativa. Así que una vez más la genética nos va a ofrecer la posibilidad de ayudar a que el diagnóstico sea más rápido y por eso el inicio del tratamiento sea mucho mejor. Ahora, para esto tenemos que encontrar los genes y como ven todavía en nuestra población estamos aún un poco lejos de esto. Muchas gracias.